Buenas tardes y bienvenidos a una nueva sesión de Estudiemos Juntos la Biblia. Hoy vamos a ver la segunda carta de Pedro, su discurso de despedida, continuación de esa primera en la que vimos cómo esos falsos maestros llegan a enseñar cosas que no son, cómo debemos mantenernos nosotros en el amor de Cristo y hacer lo que le agrada al Señor, no irnos por caminos que no son y por enseñanzas que, lejos de ayudarnos a ser puros, nos contaminan. Empieza la carta de Pedro diciendo, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces nosotros estamos en este mundo, nosotros tenemos pecados, nosotros tenemos necesidades y deseos, cada uno tiene distintos deseos que nos llevan a caer en esa concupiscencia. Entonces, lo que está diciendo acá es que el Señor Jesús, con su sacrificio, nos hizo promesas y nos sacó de esa corrupción, nos dio de su naturaleza que es divina. Él es Dios, entonces nos dio esa naturaleza para que nosotros hagamos las cosas de la manera correcta, para que nosotros andemos siempre de la mano con Él. Y tenemos promesas que la palabra todo el tiempo nos está reiterando. Entonces el Señor dice que no tengamos temor, que vamos de la mano con Él. Entonces tenemos que creer eso que dice la palabra y actuar como si lo creyéramos. Y eso es una manera de empezar a hacer las cosas de la manera adecuada. Dice en los versículos 5 al 8. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todos los apóstoles nos hablan sobre esa necesidad que tenemos nosotros de tener fe. Es más, la fe es la que nos permite ser salvos. Nuestra fe en Cristo es la que nos salva y su amor, su amor por nosotros es el que nos salva de morir o de vivir una vida en la que de verdad estamos muertos. Entonces tenemos vida porque nosotros tenemos fe y tenemos que añadirle a esa fe virtud, cultivarnos para Cristo, guardarnos para Dios, hacer las cosas siempre pensando en que el Señor nos está mirando. Y tenemos que también tener conocimiento. ¿Cómo tenemos conocimiento? La palabra nos llena de conocimiento. Hay personas que se dicen de distintas religiones o inclusive cristianos que no leen la Biblia, no leen la palabra. La palabra nos permite empezar a tener un entendimiento distinto, un conocimiento de verdad de quién es Dios, qué es lo que quiere que nosotros hagamos, cómo es Dios, cuál es su naturaleza, cómo debemos ser nosotros. Eso es lo que nos permite conocerlo profundamente. Tener dominio propio es difícil. Muchas veces actuamos sin pensar. Ese conocimiento nos permite empezar, pausarnos un poquito, parar y pensar cómo tenemos que actuar en todas las situaciones de nuestra vida. Nos permite tener paciencia porque ya hemos visto que vamos a pasar por muchas angustias, por dolores, no estamos exentos, estamos aquí en esta tierra, venimos para madurar espiritualmente y eso hace que tengamos que pasar pruebas. Tenemos que tener paciencia y esperar siempre en Dios porque Dios va a hacer las cosas de la mejor manera para nosotros, que a veces no es la manera que nosotros pensamos. Nos sorprendemos por lo maravilloso y lo hermoso que es el Señor, cuando de pronto pensábamos que una cosa se podía solucionar de una manera y nos muestra y la soluciona de una manera que ni siquiera se nos había ocurrido. Piedad, tenemos que pensar en los demás, tenemos que tener afecto fraternal y por encima de todo tenemos que amarnos. Que esto es una cosa que repiten muchísimo, inclusive Pablo también lo dice, tenemos que amarnos. El amor de Dios es perfecto y el amor en nuestros corazones hace que actuemos de la manera correcta, que hagamos las cosas sin pensar en envidias, o sea, que quitemos de nuestra vida una cantidad de cosas que hemos tenido, que teníamos cuando estábamos en este mundo y nos preocupábamos por este mundo, por complacer al mundo. Ya estamos en Jesucristo y ya no nos tenemos que preocupar por complacer al mundo. Complacemos a Jesús haciendo lo que Él nos enseñó, lo que la palabra y la Biblia nos está dejando en cada uno de sus versículos y libros. Dice en los versículos del 9 al 12, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados.
O sea, el que cree que está haciendo las cosas bien está ciego. Y lo hemos visto a lo largo de las enseñanzas, de las sesiones que estamos haciendo. Y es que no, simplemente no quieren ver. Se deciden ponerse las gafas oscuras y no ver lo que está pasando a su alrededor. Deciden cerrar los ojos, deciden como los caballitos, eso que les ponen en los ojitos para no mirar hacia los lados. Eso es lo que pasa. Están ciegos. Dice, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Nosotros somos liberados de nuestro pecado, somos lavados, somos limpiados por esa sangre de Jesús. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. A veces sabemos que el Señor está con nosotros. A veces, cuando viene la prueba, echamos para atrás, nos empezamos a sentir como que estamos solos, empezamos a pensar que el Señor no está con nosotros, que es que nos merecemos el castigo, que somos pecadores y empezamos a actuar como pecadores. Entonces, si actuamos como pecadores y dejamos que el pecado entre en nuestras vidas, nos volvemos esclavos de ese pecado. Tenemos que saber que hemos sido limpiados, que hemos sido lavados, que ya no podemos andar ciegos en este mundo y que no podemos pretender agradar al mundo y a Dios, porque o agradamos al mundo o agradamos a Dios. Que esto genera en nuestra vida impactos y genera que gente muy cercana se aleje. Eso va a suceder, no importa. Nosotros seguimos arraigados en el que debemos estar arraigados. Entonces aquí nos dice que aprovechemos eso que tenemos y nos mantengamos firmes en esa fe, firmes de la mano del Señor. Dice en versículos del 13 al 15 y después leo 16 al 18. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Aquí nos está dejando un testimonio hermoso Pedro. Pedro nos está diciendo, yo sé que voy a morir, sé que la muerte de Pedro no es una muerte bonita, es una muerte terrible. Él sabe que va a morir, él sabe que ya está llegando su hora, pero lo que él quiere es dejar ese testimonio, dejar esa palabra arraigada en nuestros corazones y para que nosotros no vayamos a caer en cosas que no son. Esa es nuestra tarea. Nosotros tenemos que procurar que eso que conocemos del Señor, que ese conocimiento que nos ha dado a partir de leer su palabra, a partir de escuchar su voz en nuestros corazones, pues eso lo conozcan los demás y que cuando ya no estemos, alguien pueda recordar quién es Jesús, que muchos sepan y que se reafirmen en él. Dice en el 16 al 18, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. O sea, acordemos que Pedro vivió al lado de Jesús. Pedro vio los milagros que hizo Jesús, escuchó sus enseñanzas, escuchó sus parábolas, vio esas cosas espectaculares que hacía que muchas veces hacían que la gente quisiera nombrarlo rey. Él lo vio, él estuvo presente y lo habla porque sabe y porque lo conoció. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Entonces, acordémonos de los versículos que hablan de la transfiguración. Cuando Jesús relució porque, y que los estaba con los más cercanos a él y lo vieron y escucharon la voz de Dios. Entonces, Pedro puede hablar con denuedo porque Pedro lo vio y sabe quién es Jesús. Entonces él está diciendo, yo no estoy hablando porque alguien me contó, yo estoy hablando porque lo viví. Soy testigo ocular de eso que yo vi. Entonces Jesús es el Hijo amado y Dios tiene complacencia en ese Hijo amado. Y ellos lo oyeron y saben, por todo lo que hizo, saben quién es y es el Mesías, es Dios encarnado. Dice en los versículos 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada,
porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Tenemos en la palabra miles de profecías que han sido cumplidas y que nos muestran que todo eso que vimos, que pasó Jesús, que vivió Jesús, eso estaba ya profetizado. Entonces nosotros tenemos esa palabra profética, segura porque se ha cumplido. Entonces tenemos que estar tranquilos y que en nosotros brille ese lucero de la mañana, que nosotros empecemos a transformarnos. ¿Por qué? Porque somos nuevas criaturas. Como Jesús se lo explicó a Nicodemo, nosotros debemos nacer de nuevo. ¿Y cómo nacemos de nuevo? Haciendo que esa palabra se vuelva en nosotros hechos, siendo testimonio de esa palabra con nuestras vidas, sacando todas nuestras concupiscencias y no dándole espacio al pecado, para vivir una vida dedicada a Cristo, para ser santificados, dedicada a Dios, porque Dios está con nosotros todos los días. Dice en el capítulo 2, versículos del 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Desde esa época, desde el siglo primero, cuando Pedro está escribiendo estas cosas, había ya falsos profetas, había ya falsos maestros que querían tergiversar la palabra. ¿Cuál es la manera, cuál es la herramienta que tenemos nosotros como seguidores de Cristo para validar si lo que un falso maestro o un falso profeta está diciendo y es verdad? Pues que lo que dice se cumpla y que lo que dice no vaya en contra de lo que habla la Biblia, de lo que nos ha dejado escrito el Señor. Entonces, si yo veo que una persona se está proclamando como el Mesías, si yo veo que una persona está diciendo que yo tengo que darle plata y que tengo que tener un pacto con él para que yo reciba bendiciones de Dios, ya sé que está mintiendo. Entonces, yo tengo que tener conocimiento de lo que me dice el Señor, de lo que quiere el Señor y de lo que es Dios. Si yo no tengo ese conocimiento, voy a parecer una ola del mar de aquí para allá. Y esa no es la idea. La idea es que me mantengo firme sabiendo cuando me quieren engañar, teniendo el discernimiento que me permite no caer en los engaños que me quieren plantear. Se han generado en esta tierra muchísimos falsos profetas y falsos maestros que han venido a tergiversar la palabra de Dios. Han venido a decir, a ponerse en lugar de Cristo, que eso es un anticristo el que se pone en lugar de Cristo, a decir que es que yo debo hablar o darle plata a ellos para que ellos se encarguen de darme bendiciones de Dios. Y resulta que el único que me bendice a mí es Dios. Entonces yo tengo que ser muy juiciosa en la lectura de la palabra, yo tengo que estar todo el tiempo nutriéndome y permitiéndole a Dios que me dé sabiduría y conocimiento de lo que Él quiere en mi vida para no ir a caer y a tropezar por personas que hacen cosas y esas personas ya han sido condenadas. Lamentablemente esas personas atraen a otras que por sus propias concupiscencias se dejan atraer y van a caer en pecado y hacer lo incorrecto. Entonces, aquí lo que Pablo está diciendo es cuídense de esos falsos profetas, no hagan caso de las cosas que les dicen y vayan a donde tienen que ir, que es la palabra segura, que es la palabra de Dios. En los versículos 4 al 6 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndoles de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. O sea, el Señor es justo, el Señor muchas veces nos perdona, pero llega un momento en que el Señor ya dice, no más. Y Él establece su juicio y su juicio se hace porque se hace. Entonces no queramos nosotros que el juicio de Dios venga sobre cada uno de nosotros. Mantengámonos en lo que dice la palabra. Yo no tengo por qué andar pensando que hay intercesores entre Dios y yo, que yo tengo que hacerle oraciones a santos o a vírgenes. No, estoy ahí, estoy pecando. Y si el Señor me da oportunidades y me muestra, y si yo me acerco a Él, Él me da sabiduría, si yo le pido sabiduría, me la da, me da conocimiento y me permite entender
Pero cuando yo quiero seguir haciendo las cosas, porque yo pienso que es que, pues no, no importa, si yo peco no importa porque el Señor me va a perdonar, resulta que va a llegar un momento en el que el Señor me va a mostrar su justicia y esa justicia no es bonita. Se acabó, acabó con toda la tierra y solo quedaron Noé y sus hijos, su esposa y sus hijos y las esposas de sus hijos y los animales que iban en el arca. Destruyó Sodoma, destruyó Gomorra. O sea, nosotros tenemos que saber que los juicios de Dios sí pasan y los hace Dios porque Él es justo. Él no va a perdonar el pecado. Nosotros tenemos que alejarnos de ese pecado. Versículos del 7 al 11. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellos delante del Señor. Entonces, ¿qué queremos nosotros? ¿Recibir ese juicio o queremos nosotros ser librados? Yo creo que queremos ser librados y debemos hacer, no como hacen esas que parecen, aquí lo dice atrevidos y contumaces, son como burritos que no ven más allá, como mulas que se meten y que no quieren hacer las cosas y quieren seguir en su camino. Ellos van a recibir ese juicio divino y nosotros no tenemos por qué seguir sus caminos y tenemos más bien que alejarnos de ellos. Dice en los versículos del 12 al 16 del capítulo 2. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estas son sus inmundicias y manchas, quienes aún, mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos del adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Acuérdense que ya habíamos visto la historia de ese profeta al que contratan para ir a maldecir a Israel. El profeta decide ir y que pues para hacer caso él iba a ganar mucho con eso que iba a hacer y resulta que pues no le fue nada bien y la misma, la burrita que tenía, el asno que tenía, le habló y le dijo que estaba haciendo lo incorrecto porque él pensaba que no, hasta que le habló, él se dio cuenta de lo que había pasado y vio al ángel que ya iba a ir contra él. Entonces, nosotros tenemos que saber que esas personas que deciden hablar por sí mismos, interpretar la palabra de maneras incorrectas y lo peor, atraer muchos hacia sí para contarles cosas que no son y que todos lo sigan, esas personas están actuando incorrectamente. Nosotros no podemos hacer eso. Nosotros tenemos que ser constantes, tenemos que tener disciplina. El Señor quiere que hagamos las cosas conforme con su palabra y conforme con su voluntad. Entonces, si no las hacemos así, vamos a estar en aprietos. Es importante que las hagamos correctamente y que no tengamos en cuenta a esos falsos profetas, a esos falsos maestros. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Aquí hago un paréntesis, hemos visto que si nosotros caemos en pecado, nos volvemos esclavos de ese pecado. Cuando yo tengo a alguien y soy esclavo de eso, de esa persona o del pecado, de lo que sea, pues simplemente soy esclavo, entonces tengo que seguir haciendo lo que me dicen, porque vivo en pecado. Lo que dice aquí es que tenemos que liberarnos de eso, tenemos que tener discernimiento y escuchar qué es lo que están diciendo. Esa persona está hablando y está hablando por él o está hablando de verdad palabra de Dios.
Si no está hablando palabra de Dios, ¿para qué me tomo el tiempo para qué pierdo el tiempo de escucharlo? Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postre estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, de que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Hay una cosa muy dolorosa que uno ve y es gente que alguna vez creyó, que se acercó a Dios, que el Señor le mostró cosas, que recibió bendiciones y de un momento a otro decide que otra vez tiene que hacer ritos, tiene que rezarle a la Virgen, tiene que rezarle a los santos, que otra vez decide volver a ese vómito, como ese perro que vuelve al vómito, o ir a revolcarse en la cochinada porque simplemente quiere seguir viviendo como quiere y no como debe. Entonces, esas personas, dice aquí, que tienen mayor condenación, porque ya teniendo el conocimiento, deciden volver a lo que no es. Que nosotros nos mantengamos, que el Señor nos permita seguir en su camino y hacer lo agradable, no lo malo. Y que cualquier falso profeta o falso maestro no pueda nunca convencernos porque nuestra arma secreta es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos mantiene firmes en él. Dice en el capítulo 3 versículos del 1 al 4. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Hay una cosa que preocupa mucho a algunas personas y es ese día del juicio final, es la venida de Cristo. Y se han inventado que ya saben la fecha, se han inventado cuándo va a venir, decidieron coger la Biblia y empezar a hacer vaticinios de lo que va a pasar. Y resulta que eso no es lo que el Señor nos manda a hacer. El Señor nos manda a mantenernos firmes. Y la promesa de que Jesús va a volver es clara y se va a cumplir. ¿Cuándo? En el tiempo de Dios. No en nuestro tiempo, cuando nos decidamos, no, en el tiempo que el Señor determine. Y este tiempo que nosotros estamos aquí esperando es porque Él tiene paciencia y Él da oportunidades a cada una de las generaciones de arrepentirse. Vemos que el mundo está cambiando, vemos que el mundo cada vez está peor, pero nosotros tenemos que agradecerle a Dios porque el Señor le sigue dando oportunidades a todo el mundo, a todos nos da la oportunidad de conocerlo y de acercarnos a Él. Ya si las personas no quieren, eso es otra cosa. Dice en versículos del 8 al 12. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con Él, para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? El día del Señor va a venir. ¿Cuándo? Como lo dije antes, en el tiempo y cuando el Señor lo decide. No, nosotros no tenemos que preocuparnos por eso. ¿Qué debemos hacer nosotros? Mantenernos firmes. Todo va a desaparecer y esto, el Señor, en la Biblia hay muchas metáforas. Entonces, esto puede ser una metáfora como todas las metáforas que hay sobre los profetas diciendo que el cielo se pondrá, que el cielo caerá, que los montes caerán, que eso no, o sea, no es textual. Pero lo que está diciendo acá es que sí va a venir el día del Señor y todos vamos a ser probados. Vamos a ser probados con fuego. Y nuestra obra va a ser probada con fuego. Si no hemos hecho nada, pues vamos a recibir nuestro merecido, lo que merecemos por la obra que cada uno ha hecho, por lo que todos los días hacemos.
por nuestras acciones vamos a recibir esa justicia divina. Que lo que recibamos sean cosas maravillosas y no sea un fuego infernal que nos haga vivir para siempre en el infierno. Entonces, esa es una decisión personal. El Señor nos atrae hacia Él. El Señor sabe quiénes son salvos. El Señor nos conoce desde el principio, desde antes de que naciéramos, desde la fundación del mundo. Él sabe quién es cada uno y nos da oportunidades y permite que hayan pasado tantos siglos y todavía estemos acá esperando su venida. Pero su venida va a ser dolorosa para aquellos que han decidido no creer. Nosotros mantengámonos firmes orando y pidiendo al Señor que nos mantenga ahí con Él. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro hermano amado Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, aquí Pedro deja claro, hay muchas personas que han decidido torcer las escrituras, que han decidido interpretar cosas que a ellos les parecen que venden. Entonces es la iglesia donde una persona se atreve a decir algo que esa persona dice que está en la palabra, pero no está en la palabra. ¿Por qué? Porque ha decidido torcerlas y le parece que eso le atrae más, que mucha gente vaya. Y si mucha gente va, entonces exigen el diezmo, exigen que las personas les den el diezmo y les enseñan un montón de cosas que no están en la palabra o que pertenecen a la ley. Y entonces esa gente va ya como borriquitos y están cayendo en pecado. Lo que dice el Señor es que nos mantengamos alejados de eso, que no nos dejemos llevar por esas personas que decidieron coger la palabra de Dios para hacer negocio, que deciden que malinterpretar la palabra de Dios está perfecto porque eso les sirve a ellos para llenar sus bolsillos. Entonces, nosotros tenemos la obligación y la responsabilidad de conocer lo que el Señor quiere que hagamos. ¿Cómo? Leyendo su palabra. ¿Cómo? Orando. ¿Cómo? Pidiéndole al Señor que nos ilumine, que nos dé sabiduría. Si nosotros nos alejamos del Señor y no tenemos una relación íntima que nos permita escucharlo, que nos permita tener sabiduría, que nos dé discernimiento, pues estamos fregados. Y el Señor Jesucristo es el que nos da el conocimiento y nos permite crecer en esa gracia, y por eso a Él es toda la gloria y toda la honra desde la eternidad, por siempre y para siempre. Que estas cartas que nos dejó Pedro, estas dos cartas, de verdad nos permitan abstraernos del mundo. No, no vamos a poder salir del mundo porque aquí estamos y estamos para cumplir cada uno una misión, para desarrollar cada uno ese don que el Señor nos puso, pero que nos permita que el mundo no mande sobre nosotros, sino que nosotros actuemos en el mundo con amor, con todas esas cosas, con piedad, con misericordia, con todo, pero sobre todo con amor. Que el amor sea el que reine en nuestros corazones y que cada día podamos ser testimonio de esa palabra hermosa que hemos recibido. Les deseo un feliz fin de semana y una nueva semana llena de mucho amor. Dios les bendiga. Nos vemos entonces en 8 días.